Buenas tardes, mi nombre es Jessica Suárez. Les voy a realizar una breve exposición acerca de las sucesiones. En principio debemos decir que las sucesiones es la forma en cómo se difiere el patrimonio del causante. Tenemos dos tipos de sucesiones, principalmente la atestada o testamentaria, la legal, ab intestato o también llamada intestada. La testamentaria es aquella en la cual el fallecido hace uso de su derecho a testar y coloca por escrito a través de un testamento su voluntad. En el caso de la legal, ab intestato o intestada, aunque no está legalmente definida, se dice que es cuando a causa de que no existe testamento de manera total o parcial, es el Estado a través del Código Civil quien dirime la forma en que se va a suceder este patrimonio del causante. Eso nos lo expresa el artículo 807. Los casos en los que se produce, en primer lugar, como ya lo dije, en ausencia total de testamento o cuando éste esté viciado. En segundo lugar, aún cuando existiendo el testamento, este sea nulo o ineficaz cuando no contempla toda la disposición de lo correspondiente al porcentaje establecido por ley o cuando se lesione la legítima sin poder reestructurarla. También cuando el heredero renuncia a la herencia y no hay quien le suceda. También cuando este mismo heredero incumple la obligación o la condición impuesta. Cuando este mismo heredero se da la situación de premorienda, es decir, que fallece antes de que se dé la sucesión. Y en el caso de que este heredero también sea incapaz, como lo vamos a analizar más adelante. También tenemos la sucesión mixta, que es cuando se tiene una parte testada y otra parte intestada. Vamos ahora con el fundamento de esta sucesión legal. En primer lugar, para fortalecer la familia y los vínculos parentales. En segundo lugar, por seguridad jurídica de esa persona natural que en su vida hizo un acervo patrimonial y para conservar todas esas relaciones jurídicas aún después de su muerte. También por orden natural, para fortalecer esos mismos lazos familiares y también por necesidad de cierto orden social. Con respecto a los caracteres, podemos decir que se da siempre y cuando se dé el fallecimiento del causante, es decir, que es por mortis causa. Solo cuando una persona fallece se da este tipo de sucesión. Obviamente debe calificarse a través de la presentación del acta de defunción. A título universal, porque se toma en consideración todo el acervo patrimonial de esta persona causante. Es impuesta por la ley porque en el caso de que no haya testamento, es la ley, como ya lo dije antes, quien asume este papel y en función de los herederos hace este tipo de partición. Y suple la voluntad del causante a falta de ejercer su derecho a testar, entonces la ley a través de los legitimados hace la sucesión. En los casos de capacidad e incapacidad de suceder, se asume que todos estamos, las personas naturales, capacitadas para suceder. Sin embargo, quien alega incapacidad debe demostrarla. En los casos de incapacidad del sucesor, tenemos dos tipos. Tenemos la incapacidad absoluta y tenemos la incapacidad relativa. En el caso de la absoluta, que definitivamente no hay posibilidades de suceder, jamás sucede antestato, estamos hablando del no concebido, quiere decir que nunca se dio esa persona, nunca hubo fecundación. En el caso del premuerto, la persona que, aunque se gestó dentro del vientre de su madre, pudo haber muerto en el útero al momento de nacer, o si en los casos en que por lo menos un segundo después de haber nacido
ese sucesor sí hereda, siempre y cuando exista esta herencia ad intestato. En el caso del ausente, nos habla del ausente el artículo 441 del Código Civil, donde nos expresa que es la persona de la cual no se conoce su paradero desde su último domicilio. No puede reclamar una tercera persona en nombre de este ausente, del cual se desconoce si vive o si ha muerto. También en el caso del no nacido vivo, en ese caso estamos hablando de una persona que no nació, porque una vez que nace es que tiene la capacidad de suceder. En el conmoriente es cuando se da por ejemplo, entre cónyuges, cuando existe la posibilidad de querer mutuamente y tienen un accidente juntos, donde la ley asume que ambos murieron en el mismo momento. Sin embargo, quien esté jurídicamente interesado en hacer algún tipo de diferenciación de fallecimiento de uno o de otro, debe hacerlo a través de las respectivas de los respectivos levantamientos de cadáveres y todo lo que tiene que ver con la parte de pruebas post-mortem. En el caso de la incapacidad relativa, estamos hablando de los indignos. ¿Por qué los indignos? Esta indignidad, primero debemos decir, que debe ser declarada en sentencia definitivamente firme. Tenemos tres posibilidades. Aquí, por ejemplo, los indignos pueden suceder si son rehabilitados, precisamente por la persona de cuya sucesión estemos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una persona que ha actuado o ha intentado hacer un acto delictivo en contra de su cónyuge, de su ascendiente, de su descendiente, de su hermano, y esa pena merece prisión hasta por más de 6 meses. En el segundo lugar, hablamos de adulterio, en el caso del cónyuge, y también cuando una persona esté obligada a dar alimentación a otra persona y se niegue teniendo los medios de cómo hacerlo. Tenemos el orden de suceder según el Código Civil y las categorías de los herederos. El orden de suceder. Tenemos las categorías previstas en el orden estricto, jerárquico, establecidos en el Código Civil a nivel público. En primer lugar, los que nos establecen los lazos consanguíneos, como por ejemplo en la primera categoría tenemos los hijos y sus descendientes. En la segunda categoría, los ascendientes, los padres y ascendientes. En la tercera categoría, los hermanos, es decir, los colaterales de segundo grado. En la cuarta categoría, los demás colaterales que van del tercero al sexto grado. Luego de esta categorización tenemos también al cónyuge y por último lugar tenemos al Estado. En ese caso de la sucesión del Estado estamos hablando de que cuando no existe sucesión testamentaria y nos encontramos frente a una situación de sucesión legal ad intestato o intestar. Sin embargo, si no aparecen herederos posibles, es deber del juez de primera instancia nombrar un curador. Ese curador se va a encargar de ese patrimonio del causante. En ese tiempo también se van a dictar edictos, el juez dicta los edictos necesarios para hacer comparecer a las personas que estén interesadas o que se consideren tienen derecho a ese acervo patrimonial. Dentro de este periodo de 1 año, también se deben acercar los acreedores. Luego de pasado 1 año, que no hay reclamo, el Estado se encarga de hacer la declaración respectiva y hace los arreglos pasando ese patrimonio al empleado público del fisco de ese momento, luego de hacer la valoración, la evaluación y por supuesto primeramente haciendo el pago de los acreedores
que hicieron acto de presencia. Tenemos el orden de concurrencia y exclusión entre cada uno de los herederos, que es la misma forma en como estuvimos explicando la jerarquización. Tenemos, por ejemplo, que los hijos y sus descendientes concurren con el cónyuge, con los hermanos y con los ascendientes. Pero ¿a quién excluyen? Cuando hay hijos y descendientes, excluyen a los ascendientes y a los colaterales, del segundo al sexto grado. En el caso de los hijos y descendientes y de los cónyuges, tienen preferencia, porque no son excluidos por nadie. En el caso de los ascendientes, solo son excluidos por los hijos y descendientes. Y excluye, en su caso, a los colaterales del segundo al sexto grado. En el caso de los colaterales del segundo grado, concurre con los cónyuges y excluye a los colaterales del tercer al sexto grado. En este caso sí hay exclusión y son excluidos por los hijos y sus descendientes, así como por los ascendentes. Por último lugar, del tercero al sexto grado, tenemos que solo entre herederos del mismo grado y en orden de la prelación, como ya venimos conversando. ¿A quién excluye? Al tercer grado. El tercer grado, por ejemplo, excluye al del cuarto grado y así sucesivamente. ¿Por quién es excluido? ¿Por quiénes son excluidos? Obviamente por el orden, por los hijos y sus descendientes, por los ascendientes, por los hermanos y sus sobrinos y por el cónyuge. Tenemos lo que corresponde a la herencia yacente y la herencia vacante. La herencia yacente es declarada cuando no existe heredero. No hay heredero, no se conoce ninguno. Se quiere saber si existe o si no existe. Ya lo explicaba más o menos en la sucesión del Estado. Eso se llama herencia yacente. Cuando no existe heredero, no hay, y se quiere ubicar quiénes son para poder hacer el otorgamiento al Estado de este patrimonio. Pasado un año, como ya lo venía indicando en la sucesión del Estado, pasado un año sin que haya existido nadie quien reclame aquel acervo patrimonial, se hace la declaración de herencia vacante. El mismo juez que declaró la herencia yacente la declara vacante luego de un año y luego de que obviamente hacer la publicación de edictos, de hacer comparecer a los interesados, y es el Estado quien toma posesión de esta herencia. Muchas gracias, feliz día.